En la tarde del 24 de marzo de 2015, un hombre de 30 años llamado Aaron King informó que su novia, Denise Euskins, había sido secuestrada de su habitación la noche anterior. Las autoridades locales respondieron rápidamente, dirigiéndose directamente al apartamento donde tuvo lugar el incidente. A su llegada, los oficiales se encontraron con una escena del crimen desconcertante. La malla cerca de la puerta trasera había sido cortada con un cuchillo y la cerradura de la puerta parecía haber sido manipulada, lo que sugería una entrada forzada. El dormitorio del segundo piso estaba en completo desorden, con mantas y sábanas apiladas al azar sobre la cama. En el suelo encontraron objetos inusuales, gafas de natación cerradas con cinta adhesiva y una botella vacía de jarabe para la tos. Pero lo que más llamaba la atención era una sección cuadrada del suelo del dormitorio delineada con cinta roja, dentro de la cual se había colocado una silla, aparentemente colocada frente a algo. Por extraño que parezca, se había instalado una cámara directamente frente a la silla, pero estaba desenchufada y no conectada a Internet, sin ningún propósito aparente más que la decoración. No se encontraron huellas dactilares ni otras pruebas de ADN en la escena y no se veían signos de lucha. Cuando se les preguntó, los vecinos afirmaron que no habían escuchado gritos ni disturbios la noche del incidente, lo que se sumó al misterio general. Pero la versión de Aaron de los hechos hizo las cosas aún más extrañas. Contó cómo se había despertado de repente en medio de la noche con el resplandor de una linterna. Aturdido y confundido, notó un punto rojo bailando en su pecho, algo que inmediatamente le recordó a las miras láser utilizadas en las armas de fuego. Lleno de miedo, su instinto fue proteger a Denise, pero antes de que pudiera actuar, un hombre enmascarado le apuntó con una pistola a la cabeza y le ordenó que atara a su novia de pies y manos con bridas proporcionadas por el intruso. Después de que Aaron obedeció, el hombre también lo ató. Luego, el intruso cubrió sus ojos con las gafas de natación, que estaban selladas con cinta adhesiva, cegándolos efectivamente. Aaron dijo que los obligaron a entregar sus tarjetas bancarias, números PIN, números de seguro social e incluso sus teléfonos. Luego, el secuestrador usó sus teléfonos para enviar mensajes de texto a sus jefes, explicando que no podrían ir a trabajar debido a que se sentían mal. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando el intruso hizo que tanto Aaron como Denise bebieran una botella entera de medicina, presumiblemente el jarabe para la tos encontrado en la escena. Los efectos sedantes de la medicina pronto los dejaron inconscientes. Aaron dijo que después de perder el conocimiento, lo arrastraron a una silla colocada dentro del cuadrado de la cinta roja y cuando despertó, le quitaron las gafas. El intruso le dijo que no abandonara la plaza, advirtiéndole que si lo hacía, la vida de su novia estaría en peligro inmediato. Señalando la cámara desenchufada, el secuestrador afirmó que estaba monitoreando cada uno de sus movimientos. Para manipular aún más la situación, colocó auriculares en la cabeza de Aaron y puso música relajante, un contraste discordante con la tensa situación. Después de emitir sus últimas amenazas, el secuestrador llevó a Denise escaleras abajo y desapareció sin dejar rastro. Aaron, todavía desorientado por las drogas, permaneció en la plaza durante horas hasta que finalmente sucumbió al agotamiento y se quedó dormido. No fue hasta la tarde siguiente que se despertó, cortó las bridas que lo ataban y finalmente llamó a la policía. Los oficiales que entrevistaron a Aaron quedaron desconcertados por su extraña historia de secuestro. Cada detalle parecía desafiar la lógica, lo que les hacía cuestionar la verdad detrás de sus afirmaciones. ¿Dibujar un cuadrado en el suelo y obligarlo a permanecer dentro de él? Parecía que el secuestrador había visto demasiadas películas del oeste e imaginado que Aaron era alguien importante. Y Aaron había estado allí sentado más de 10 horas sin moverse. Los oficiales se mostraron escépticos. La mayor pregunta en sus mentes era el motivo. ¿Por qué el secuestrador llegaría a tales extremos para secuestrar a alguien? Mientras Aaron luchaba por convencer a la policía de que su historia era real, de repente apareció un mensaje en su teléfono. Era del secuestrador que exigía un rescate. «Mira, no estoy mintiendo»,
insistió Aarón. Pero el monto del rescate, $12,000, era extrañamente específico. Ya fuera mucho o no, a los agentes les pareció extraño que el secuestrador pidiera una cifra tan exacta. Esto hizo que la policía sospechara, preguntándose si Aarón podría estar involucrado de alguna manera. Tal vez había lastimado a su novia y ahora se estaba haciendo la víctima para desviar las sospechas. Aarón lo negó rotundamente, insistiendo en que no tenía nada que ver con su desaparición. ¿Cómo pude haberme enviado un mensaje a mí mismo justo enfrente de ti?, preguntó. Pero los detectives experimentados no se lo creían. Conocían formas de programar el envío de mensajes de texto más tarde. Durante las siguientes horas, el interrogatorio continuó. Aarón fue conectado a un detector de mentiras, interrogado repetidamente e incluso se consultó a abogados, pero no salió nada concluyente de ello. Mientras tanto, algo más extraño sucedió. El periódico local recibió un mensaje de voz de una mujer que decía ser la desaparecida Denise. Dijo que había sido secuestrada, pero que aún estaba viva. Para demostrar su identidad, mencionó su banda favorita de su primer concierto y el nombre de su novio de la escuela secundaria. Sin embargo, su voz era tranquila y firme, como si estuviera hablando de la situación de otra persona, no de la suya. Esto hizo que la policía sospechara aún más que podía mantener la compostura mientras supuestamente estaba cautiva. La policía comenzó entonces a entrevistar a los colegas y amigos de la pareja. Lo que descubrieron fue un escándalo. Resultó que Aarón y Denise eran fisioterapeutas en el mismo hospital local. Aún más impactante, la exprometida de Aarón, Andrea, también trabajaba allí. Aarón y Andrea habían estado comprometidos, planeando una boda, pero las cosas se desmoronaron cuando Andrea lo engañó. Aunque habían roto, los dos seguían trabajando juntos y se veían regularmente. Incluso después de que Aarón comenzó a salir con Denise, parecía que no había cortado completamente los lazos con Andrea. Curiosamente, Aarón recordó que durante el secuestro, el hombre enmascarado le había preguntado repetidamente nombres y, en un momento dado, incluso lo llamó Andrea. ¿Podría ser que el secuestrador tenía la intención de secuestrar a la exprometida de Aarón, pero accidentalmente se llevó a la persona equivocada? A pesar de esta nueva información, la policía seguía convencida de que no había un verdadero secuestrador, sino un triángulo amoroso que salió mal. Teorizaron que una o más personas podrían haber urdido todo este plan para eliminar a un rival romántico o agregar emoción a sus vidas. Aunque continuaron con las investigaciones formales, desplegando perros de búsqueda y distribuyendo volantes, su enfoque cambió cada vez más hacia Aarón como sospechoso. Aarón, aferrado a su historia, continuó insistiendo en su inocencia, pero después de horas de interrogatorio, la policía comenzó a perder la paciencia. Legalmente, podían retenerlo durante 48 horas antes de acusarlo, por lo que decidieron esperar. A Aarón no le pusieron un uniforme de prisión, pero le dieron comida y agua mínimas y lo confinaron a una pequeña celda bajo presión constante. Luego llegaron noticias impactantes. Denise había sido encontrada con vida. Los informes de los medios de comunicación indicaron que había sido descubierta en Huntington Beach, a más de 400 millas de distancia de donde se informó del secuestro. Si bien esto podría haber parecido un golpe de suerte, la repentina reaparición de Denise solo hizo que Aarón pareciera más sospechoso. Por lo general, los secuestradores liberan a sus víctimas en áreas remotas, lejos de la civilización, para crear un retraso antes de que la policía pueda llegar a ellos. Pero en este caso, el secuestrador había dejado a Denise en un callejón cerca de la casa de sus padres. Cuando la policía la encontró, la billetera, el efectivo y las tarjetas de crédito de Denise estaban intactos, lo que contradecía la afirmación de Aarón de que el secuestro había sido motivado financieramente. Y lo que es más importante, nunca se había pagado ningún rescate, así que ¿por qué el secuestrador la había liberado? Denise le dijo a la policía que después de que se la llevaron, le taparon los ojos y la llevaron a una casa pequeña y tranquila donde las ventanas estaban completamente cubiertas con cartón.
Dijo que el secuestrador, que vestía una sudadera con capucha negra, la agredió dentro de la casa. Permanecieron allí casi 2 días antes de que el secuestrador le dijera que bebiera jarabe para la tos, le vendó los ojos con las gafas adhesivas nuevamente y se la llevó. Desorientada por el miedo y los efectos de la medicación, Denise no podía decir cuánto tiempo habían estado conduciendo, pero después de que le dijeron que contara hasta 20 y luego abriera los ojos, se encontró cerca de la casa de sus padres. La policía encontró la historia de Denise aún más increíble que la de Aarón. Le exigieron que se sometiera a un examen médico, centrándose especialmente en las pruebas relacionadas con la presunta agresión. Sorprendentemente, su examen físico no reveló signos de lesión y no había rastros de ADN masculino en o dentro de su cuerpo. Denise lo explicó de la siguiente manera, diciendo que durante el asalto, los genitales de los secuestradores se habían sentido extraños, como si no fueran reales, posiblemente un juguete. Esto llevó a la policía a sospechar que el secuestrador podría no haber sido un hombre en absoluto. La policía comenzó a sospechar que Denise podría haberse ido voluntariamente de casa e inventado toda la historia para evitar las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo podría ser real un caso tan ridículo? Un secuestrador que no quería dinero, no quería a la persona y simplemente la retuvo durante 2 días como si desempeñara el papel de un buen samaritano moderno. Denise se negó a someterse a la prueba del detector de mentiras en la que insistió la policía. Ella declaró enojada, yo soy la víctima. En lugar de encontrar a mi secuestrador, ¿por qué me acosas? Su arrebato no hizo más que alimentar las sospechas de la gente. Después de todo, ¿por qué una víctima se resistiría a una investigación a menos que hubiera algo que ocultar? Poco después de que la policía diera una conferencia de prensa, el jefe, claramente molesto, dijo a los periodistas que todo el caso había sido un engaño. Acusó a la pareja de malgastar recursos policiales y de planear un elaborado plan de secuestro para llamar la atención. Tanto Aarón como Denise fueron acusados formalmente de fraude y uso indebido de recursos públicos. De repente, los terapeutas, una vez respetados, se encontraron etiquetados como estafadores notorios. Sus empleos fueron suspendidos y su reputación fue manchada. La comunidad local se volvió en su contra, incluso comparando su historia con la trama de una película de gran éxito reciente. Pero la historia no terminó ahí. 8 días después de que se presentaran los cargos de la pareja, un periódico de una pequeña ciudad recibió un misterioso correo electrónico. El remitente, afirmando ser el verdadero secuestrador, se burló de la policía por dejarse engañar tan fácilmente y juró seguir apuntando a otros. El correo electrónico contenía 2 fotografías, una de una pistola de juguete con un puntero láser pegado a ella, y otra que mostraba la esquina de una habitación con ventanas selladas con cartón. Estos detalles específicos nunca se hicieron públicos y solo los conocían las víctimas y los investigadores que llevaban el caso. Con años de experiencia en periodismo, el editor del periódico notó que el correo electrónico estaba escrito con un tono legal inusualmente preciso. Diferente de lo que se esperaría de una persona promedio o incluso de 2 profesionales médicos. Sin embargo, la policía se negó a reconocer la autenticidad del correo electrónico, sospechando que se trataba de una distracción creada por la pareja. Argumentaron que, dado que la pareja había contratado abogados, no sería imposible que alguien escribiera el correo electrónico por ellos. Pasaron 3 meses y el caso del supuesto falso secuestro y el verdadero fraude seguían enredados en procesos legales. Luego, a menos de 80 millas de donde supuestamente Denise había sido secuestrada, hubo un allanamiento de morada e intento de secuestro. Cuando la policía llegó a la escena para recopilar pruebas, descubrieron algo inquietantemente familiar. Gafas de natación selladas con cinta adhesiva. Debido a la naturaleza de alto perfil del caso anterior, la policía inicialmente pensó que podría tratarse de un caso de investigación. Sin embargo, después de hablar con las familias de las víctimas, se sorprendieron al descubrir similitudes sorprendentes entre los 2 casos.
Esta vez, era una familia de 3, los padres en una habitación y su hija de 14 años en la habitación contigua. El padre fue despertado en medio de la noche por un rayo de linterna, al igual que en el caso anterior, y vio el mismo punto láser rojo. Un hombre alto con una capucha negra apuntó con una pistola a la cabeza del padre y le exigió que atara las manos y los pies de su esposa con bridas. Cada paso reflejaba el incidente anterior, pero con una diferencia crítica: el padre no obedeció. En cambio, se defendió ferozmente, usando una lámpara de noche para golpear al intruso. Aprovechando la situación, la madre se escondió rápidamente en el baño. Luego, el padre le gritó a su esposa que tomara un arma del baño, aunque no había ningún arma en la casa, ni ninguno de los dos había usado una. El farol funcionó, asustando al intruso, que huyó de la casa. El padre persiguió al hombre afuera, donde lo vio alejarse en un auto blanco. Fue entonces cuando la pareja se dio cuenta de que su hija había sido atada en su habitación, con las manos y los pies atados y los ojos cubiertos. Parecía que el plan del intruso había sido incapacitar primero a los padres y luego secuestrar a la hija. Afortunadamente, las valientes acciones de los padres frustraron lo que podría haber sido un resultado devastador. Aunque nunca se publicaron fotos de la familia, los informes mencionaron que el padre era de ascendencia asiática. Debido a la apresurada huida del intruso, la escena del crimen no se limpió con tanto cuidado como cuando Denise fue secuestrada. La policía encontró ADN del atacante en la lámpara de noche, así como un teléfono Samsung sospechoso cerca de la puerta. El teléfono estaba registrado a nombre de un hombre californiano de 38 años llamado Matthew Muller. Además, la policía logró recuperar mensajes de texto y fotos borrados del teléfono, incluida la demanda de rescate de $12,000 enviada al novio de Denise. Utilizando los datos de ubicación de cuando se envió la nota de rescate, la policía rastreó una cabaña de vacaciones propiedad de Muller. Inmediatamente fueron allí y encontraron un automóvil blanco estacionado afuera, que coincidía con la descripción dada por el padre asiático en el segundo caso. Sin dudarlo, entraron a la propiedad y encontraron a Matthew sentado tranquilamente en la sala de estar, con las manos levantadas, diciendo: «Finalmente me encontraste». No ofreció resistencia y cooperó plenamente durante su detención. Dentro de la cabaña de vacaciones, la policía descubrió una habitación donde las ventanas estaban selladas con cartón, que coincidían perfectamente con las fotos del correo electrónico filtrado y la descripción de Denise. También encontraron una réplica de pistola, gafas de natación con cinta adhesiva, bridas y jarabe para la tos mezclado con sedantes. En el coche de Matthew, descubrieron una prueba crucial: un mechón de pelo rubio enredado en una de las bridas. ¿Y de quién era el pelo rubio? Nada menos que la de Denise. Es más, los datos del coche de Matthew mostraban que había estado cerca del apartamento de Denise la noche del 24 de marzo y cerca de la casa de sus padres 2 días después, coincidiendo exactamente con los momentos de su secuestro y liberación. Todas las pruebas apuntaban al hecho de que Denise y su novio habían estado diciendo la verdad todo el tiempo. Sin embargo, cuando la policía mostró la foto de Matthew a la pareja para su identificación, ambos afirmaron que nunca lo habían visto antes y no mostraron ninguna hostilidad hacia él. Estaban completamente desconcertados en cuanto a cómo se habían involucrado en este lío. Así que la gran pregunta seguía siendo: ¿por qué Mateo cometió estos actos atroces? La clave para entender su motivo estaba en los antecedentes de Mateo. Las investigaciones policiales revelaron que Matthew provenía de una familia adinerada. Su padre era dueño de una gran firma de contabilidad en California, lo que aseguraba que Matthew hubiera tenido seguridad financiera desde su nacimiento. A pesar de su riqueza, Mateo no despilfarró su fortuna. Después de terminar la escuela secundaria, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, convirtiéndose en mecánico. Sus superiores elogiaron su inteligencia y diligencia durante su servicio. Después de dejar el ejército, Matthew fue aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard, donde se graduó con honores y se convirtió en abogado con licencia.
Esto explicaba por qué el editor del periódico había reconocido el lenguaje sofisticado en la carta de extorsión. En 2012, una pasante en el bufete de abogados donde trabajaba Matthew lo acusó de acoso sexual. El caso se prolongó durante más de un año antes de que Matthew llegara a un acuerdo en privado, pagándole a la mujer una suma sustancial. Sin embargo, durante el proceso, el testimonio del pasante de alguna manera se filtró. Describió a Mateo como alguien que tenía deseos desviados pero carecía de conocimiento, haciendo que la capacidad física actúe sobre ellos, requiriendo herramientas para acosar a las mujeres. Esta revelación hizo que la reputación de Mateo se desplomara. Su esposa de 2 años también se aprovechó de la situación y se divorció de él. Posteriormente, Matthew dejó el bufete y no renovó su licencia de abogado, lo que puso fin a su carrera legal. Más tarde probó suerte en las ventas, pero pronto fue despedido por mal desempeño. La sombra de la demanda por acoso lo persiguió, descarrilando su vida. Aunque Matthew podría haber vivido cómodamente sin trabajar, culpó al pasante de arruinar su carrera. Su ira primero se dirigió a su ex esposa, pero pronto se extendió a todas las mujeres. Consideraba que el mundo estaba injustamente sesgado hacia las mujeres y que tanto el sistema legal como la opinión pública estaban del lado de los hombres. Esta sensación de injusticia alimentó su deseo de venganza para demostrar que las suposiciones podían estar equivocadas. El apetito de Matthew por la humillación creció y apuntar solo a las mujeres ya no lo entusiasmaba. Encontró mayor placer en humillar a los hombres frente a sus parejas, no solo causando daño, sino asegurándose de que se arruinaran para siempre. Si no fuera por las valientes acciones de la familia asiática que se defendió, quién sabe hasta dónde habría llegado el retorcido plan de Matthew. Después del arresto de Matthew, sus adinerados padres no escatimaron en gastos para tratar de absolverlo, contratando a los mejores abogados defensores e incluso a un psicólogo de renombre para argumentar que Matthew tenía graves problemas de salud mental y posiblemente una doble personalidad. Pero ante todos estos esfuerzos, Mateo tomó una decisión repentina. Optó por declararse culpable de todos los cargos. En su mente, había logrado su objetivo. Había destrozado la confianza de la gente en la policía, el sistema judicial e incluso en las mujeres. Fue condenado a 40 años de prisión por múltiples delitos. En cuanto a Denise y su novio, los cargos de fraude en su contra fueron retirados oficialmente 2 días después del arresto de Matthew. El Departamento de Policía de la ciudad emitió una disculpa formal y finalmente se dieron a conocer los detalles del caso, aclarando la confusión. Resultó que toda la narrativa sobre un triángulo amoroso había sido pura especulación de los medios. En 2018, tras una larga demanda civil, la pareja y el departamento de policía recibieron $2,5 millones por daños y perjuicios por el daño emocional y de reputación que habían sufrido debido al mal manejo del caso por parte de la policía. Afortunadamente, después de soportar tantas dificultades, la pareja se casó en septiembre de 2018. Un año después, dieron la bienvenida a su primera hija, a la que siguió otra en 2022. Ahora, la familia de 4 miembros disfruta de una vida pacífica en un pequeño pueblo, después de haber superado el capítulo oscuro de sus vidas. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.